Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujetas a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios y Padre, como hemos cantado, tú eres santo, tú eres digno y, Señor, nosotros somos pecadores. Y en esta tarde nos acercamos, Señor, a la muestra que tu palabra nos da de cómo eres tú de santo cuando revelaste tu ley. Señor, te pone en tu lugar y a nosotros en el nuestro. Señor, en esta tarde somos como el pueblo al pie del monte, Señor, que nos acercamos a tu santa ley y tenemos que decir que tenemos temor y temblor, Señor, porque ¿quién puede estar delante de tu santidad? Señor, no podemos estar delante de ti, pero por nuestros propios méritos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que es el que nos permite acercarnos a tu palabra y entender estas cosas y saber que si bien nosotros no somos justos, Él sí lo fue por nosotros. Gracias, Señor, porque aún en la ley podemos ver a Cristo en la cruz. Te pedimos que tú nos lo muestres en esta tarde y que nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Existen páginas web y preparando esta predicación estuve viendo alguna. Páginas como Victoria Milan, no sé si habéis oído hablar de ella, se autodenomina como el portal número 1 del mundo para infieles. Y tiene como eslogan en la página de inicio, revive la pasión, encuentra una aventura, y en titulares más abajo pone mejor página para personas infieles, seguro y anónimo, más de 500.000 mujeres casadas, miles de amantes infieles cerca de ti. Eso es lo que podemos encontrar en una página en la que lo único que tenemos que hacer es registrarnos y pasamos a formar parte de ese selecto grupo de parejas infieles. Y es que esto es lo que nos encontramos hoy a nuestro alrededor casi en cada esquina, sin el menor disimulo social, eso sí, con la mayor discreción para encubrir la mentira, con lo cual tenemos varios pecados juntos. Webs para infieles y el monte Sinaí, en el que nos acercamos hoy. Porque sí, Dios ya habló allí acerca de estas cosas. Fijaos si, por tanto, la ley es actual para nosotros 5.000 años más tarde. Y hoy en la serie de esta serie de los 10 mandamientos que empezamos ya hace tiempo, vamos a hablar sobre el séptimo, no cometerás adulterio, como se nos anunciaba en esta mañana. Allí es donde vamos a empezar en esta tarde y vamos a seguir más adelante intentando dilucidar en qué o cómo nos afecta eso a nosotros hoy. Lo vamos a hacer de una forma muy breve, no con todo el calado que el tema tiene, ni todas las ramificaciones que podríamos sacar
que ni por el tiempo ni por mi preparación pues, podríamos hacer, pero es recomendable que podamos avanzar en este tema leyendo y estudiando por nosotros mismos. Pues bien, vamos a comenzar con el mandamiento en sí. El mandamiento en sí, que sabéis que tenemos en Éxodo 20, podéis ir allí a Éxodo 20, aunque es tan sencillo y contundente que es imposible olvidarse de él, porque el texto del mandamiento dice: no cometerás adulterio, sin más, no cometerás adulterio. La única palabra que se utiliza en el hebreo para este concepto de adulterio es una palabra, sabéis que no sé hebreo, pero es algo así como naf. Se puede traducir como una infidelidad matrimonial o inicialmente se aplica solamente al hombre, y ponemos entre paréntesis casado o no casado, que tiene relaciones sexuales con una mujer que está casada o comprometida. Sabéis que en el contexto judío estaba esa situación de desposada, es cuando alguien ya estaba, una mujer estaba comprometida, por ejemplo María estaba desposada con José, pero todavía no se había llevado a cabo el matrimonio. Perdonad. Fijaos que el mandamiento en este sentido, o la aplicación de esta palabra que se utiliza en el mandamiento, está hablando del hombre. Y parece que no estuviera hablando de la mujer. Vamos a ver si esto es así. Porque, sin embargo, más adelante, cuando pasamos al Deuteronomio y la articulación de la ley, desglosando casos en los que se podían aplicar este mandamiento, el capítulo 22 de Deuteronomio nos habla de los delitos sexuales. Allí se van a detallar los castigos que había para aquellos que violaban este séptimo mandamiento y nos van a ayudar a entender mejor hasta dónde quiere llegar el mandamiento y el alcance. Tenemos que recordar que el concepto, lo que vamos a decir ahora, se aplica sobre un hombre que está casado o no está casado, ¿vale? Eso nos servirá más adelante. Si vais a Deuteronomio 22, en el versículo 22 se nos muestra cómo podía alegarse adulterio cuando era con una mujer casada. Dice ahí: si fuere sorprendido alguno, y recordamos, casado o no casado, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Fijaos que el castigo es el mismo tanto para el hombre como para la mujer. Y para la mujer que consintió, también la muerte. O sea, tanto para el hombre que se acostó con la mujer, el que cometió el adulterio, como para la mujer que consintió, ambos se les castigaban con la muerte. Si seguimos leyendo, nos encontramos el caso del adulterio consentido con una mujer comprometida, desposada, todavía no casada. Dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno, recuerdo, casado o no casado, la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Tenemos aquí la situación de una mujer que por no haberse defendido, por no haber hecho lo posible, se entiende que estaba consintiendo con ese adulterio. Y de nuevo el castigo es el mismo. El castigo tanto para el hombre que se acostó con la mujer, el que cometió adulterio, como para la mujer que consintió, es la muerte. El caso que tenemos en el siguiente versículo es el adulterio por violación de una mujer comprometida o desposada. Leemos a partir del 25. Mas si un hombre, recuerdo otra vez, casado o no casado, hallar en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase.
tenemos a una violación en la que no había posibilidad de que alguien defendiese a la mujer. Algo parecido, tal y como hemos leído aquí, leímos ya cuando hablábamos del no matarás. Era diferente el sitio en el que sucedía o las circunstancias en las que sucedía el delito. Fijaos que de nuevo el castigo ahora es, o de nuevo, mejor dicho, el castigo es ahora para el hombre que comete el delito, la muerte. La mujer es inocente y por tanto libre del pecado. Y si seguimos al versículo 28 tenemos el caso de fornicación. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. El castigo aquí es el mismo para ambos. Si disfrutaron del privilegio del sexo restringido al ámbito matrimonial, entonces ambos, considerados culpables, deben contraer el compromiso total del matrimonio, con sus beneficios y con sus inconvenientes. Y de no hacerlo así, la deshonra caía sobre la familia y la mujer podía llegar a ser tratada como una prostituta. Por tanto, el que se castigue, como hemos estado viendo en estos versículos, tanto a hombres como a mujeres, con respecto al adulterio, implica y nos enseña que ambos podían ser considerados culpables de adulterio y, por tanto, el matrimonio, aunque a priori pudiera parecer que solo a los hombres, se aplica a los dos, tanto a hombres como a mujeres. Por otra parte, el que el castigo sea tan grave, la muerte, nos enseña acerca de la importancia que Dios le da a este pecado. Y Dios no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Y hoy, pese a las webs que podamos ver y a la ligereza con que se trata el tema, Dios sigue siendo el mismo y la gravedad del pecado es la misma delante de Dios. ¿Cambiará el Dios eterno, justo y fiel, sobre el que no hay sombra de cambio alguno, su parecer al respecto de algo que Él mismo ha mandado? Por otra parte, que también se castigara al hombre, tanto soltero como casado, como he repetido, y a la mujer de la misma manera, nos enseña también que este mandamiento también es de aplicación a los solteros y a los casados. Y por tanto, también debemos incluir a las viudas y a los viudos. Es decir, es un mandamiento que no debemos restringir solamente para las personas que están casadas, sino que tiene un alcance que va más allá. Visto un poquito lo que significa el mandamiento en el contexto de la ley, vamos a ver cómo o qué circunstancias había en el pueblo judío del Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos que entender que las mujeres de aquella época no son como las de ahora, o quizás sí, vamos a ver. En la época en la que fue dada la ley, las mujeres tenían muy pocas oportunidades o muy pocas posibilidades de cara a este mandamiento. En primer lugar, las mujeres, lo normal era que se casasen muy jóvenes. Desde muy pequeñas se daban en matrimonio porque era la única manera de garantizar una cierta seguridad, una cierta protección de su marido y de la familia. Entonces, desde muy pequeñas, pues las mujeres eran dadas en matrimonio. Por tanto, todo aquello que quedaba fuera del matrimonio se daba en pocos casos. En ese contexto, las mujeres podían cometer adulterio dentro del matrimonio. Porque el sexo antes del matrimonio, como hemos visto, estaba considerado una deshonra para la familia y entonces la mujer pasaba a ser una especie de prostituta. Y la prostitución era algo que también estaba prohibido por Dios junto con otras desviaciones del plan de Dios para el sexo, como la homosexualidad, el bestialismo, etc. Leemos en Deuteronomio: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces las mujeres o estaban casadas y podían cometer adulterio, o cometían o podían tener sexo antes del matrimonio de forma que, si no se regularizaba, eran tratadas como prostitutas, o mantenerse vírgenes, o directamente la prostitución. ¿Y qué decir de los hombres?
Bueno, pues había dos formas para que un hombre pudiese ser considerado culpable de este pecado. O cometías adulterio con una mujer casada o desposada y merecías la muerte, o se acostaba con una mujer soltera y entonces debería casarse con ella. Este es el contexto en el que una persona en el Antiguo Testamento se podía enfrentar a este mandamiento. Pero nosotros no nos quedamos en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que avanzar y seguir con el Nuevo. ¿Qué tenía que decirnos Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús acerca de este mandamiento? Porque siglos más tarde de haberse dado la ley, en la época de Jesús, ya se habían desarrollado muchas más formas de infringir este mandamiento. Si antes solamente había una palabra, naaf del hebreo, ya en el Nuevo Testamento tenemos varias palabras para poder dar una explicación o poder comunicar acerca de cómo se había desarrollado ese pecado y esas distintas formas de violarlo. Tenemos dos palabras fundamentalmente en el griego, moichao, que es adulterio en el mismo sentido que hemos estado hablando, o porneia, que es el término que aglutina e incluye muchas otras acepciones, como puede ser la fornicación, la infidelidad, la inmoralidad, porneia, que todos sabéis que viene de ahí, se deriva pornografía y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues Jesús no trató este tema de refilón, sino que se acercó a él con mucha contundencia, aclarando la letra, que el mandamiento es muy breve, muy conciso, muy contundente. Pues Jesús aclaró, si hacía falta esa contundencia, la letra, pero no solo la letra, sino también el espíritu de la ley. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con este mandamiento? Porque afecta a muchas situaciones. Tenemos el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 27. Mateo 5, 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O una mujer, ¿no? Una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Volvemos a preguntarnos entonces acerca del papel de la mujer en adulterio. ¿Habla solo de los hombres o no? En el texto anterior parece que solo habla de los hombres. Pero si nos acercamos a Jesús cuando habló con la mujer adúltera en Juan 7:3, dice allí: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella dijo... no, creo que me he cortado algo. Y en el 11, creo que es en el 11, dice: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, a lo que yo voy, es al versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, viene de un contexto en el que está siendo acusada de adulterio, pero ¿qué dice Jesús al final? Dice: vete y no peques más. ¿Qué está haciendo Jesús con esta afirmación? Está condenando como adulterio, como un pecado, lo que efectivamente los fariseos estaban diciendo de ella. La mujer estaba cometiendo adulterio. Por tanto, Jesús mismo está dando validez a lo que acabamos de decir, que el adulterio lo pueden cometer hombres, tanto hombres como mujeres. Pero no es el único caso, porque la mujer samaritana, en Juan también, si no me he equivocado, Juan capítulo 4, 16, Jesús le dice a la mujer samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. El secretillo que tenía había sido desvelado por Jesús y lo estaba poniendo como un caso de pecado que tenía que resolverse. Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos está enseñando que el adulterio es, en su forma más general, es el pecado que se comete al usar el sexo en situaciones para las que Dios no lo ha diseñado. Ese diseño consiste,
creo que lo debemos tener todos claros, en la unión de un hombre y una mujer para formar una relación exclusiva e indisoluble de por vida. Por tanto, otras formas de adulterio que también podemos ver en los tiempos de Jesús y, por supuesto, hoy en día, pues van a ser el sexo sin compromiso, las relaciones estas de una noche que dicen, ¿no? El sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, la bisexualidad, bueno, y ahora ya la trisexualidad y muchas cosas raras que estamos viendo, el incesto, todas esas situaciones en las que puede darse el sexo, pero fuera del diseño de Dios, se podrían considerar como adulterio, puesto que estamos adulterando el significado inicial del matrimonio. ¿Qué hay de común entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué cosas podemos ver en la sociedad que se daban tanto en un caso como en otro, para ver si nosotros estamos ahí y podemos sacar algo en claro? Bueno, yo he visto dos cosas, quizá alguien que investigue mucho más podría ver más. Creo que son dos cosas importantes. La primera es que en ambos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los seres humanos son los mismos y tienen los mismos deseos, cometen los mismos pecados y tanto a unos como a otros se les podía hablar del adulterio. Jesús lo hizo claramente, Moisés y el desarrollo de la ley también lo dejaba muy claro. En ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, el ser humano, hombres y mujeres, es el mismo y comete los mismos pecados. Pero en segundo lugar, algo que creo que después veremos que no se da hoy, es que los judíos, aquellos judíos creyentes, y también la forma cultural del resto de la sociedad hebrea, condenaba los casos de adulterio y otros tipos de desviaciones. Existía una presión social para alguien que cometía adulterio o cualquiera de las situaciones que hemos visto antes. Y eso quizá es algo que falta en nuestra sociedad hoy y es uno de los peligros a los que nos tenemos que enfrentar. Pero visto todo esto, debemos acercarnos, y lo hacemos en las reuniones de matrimonios últimamente, a tener una visión bíblica del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Si el sexo tiene que estar en el matrimonio, ¿qué es un matrimonio? Porque sin el matrimonio no existiría adulterio. El matrimonio es un tipo en la tierra, una representación de algo más grande que sucede en el reino de Dios. Es la imagen de la unión mística entre Cristo y la Iglesia. El texto que nos ha leído Tomás antes hablaba sobre cómo ese gran misterio del que Pablo está hablando, que decía de Cristo y de la Iglesia, era una comparación con el matrimonio. Permitidme que lo vuelva a leer. Vamos a leer en Efesios 5, 22, creo que trae bastante luz al tema. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Una comparación entre el marido y la mujer y entre Cristo y la Iglesia. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La Biblia nos habla de la Iglesia como la esposa, como una boda que va a haber en algún momento, que va a ser el momento en el que Cristo venga y reciba a su Iglesia en la segunda venida, lo llama las bodas del Cordero. La Biblia también nos habla de infidelidad, de fornicación, de adulterio del pueblo de Dios y de la Iglesia cuando es infiel a la fidelidad de Dios, cuando el pueblo falla a Dios, cuando se va en pos de otras cosas. Entonces ahí la Biblia habla de fornicación, de adulterio. Y como veis, ese tipo
que vendrá algún día en la unión de la Iglesia con Cristo es lo que representa el matrimonio en la tierra hoy. Entonces, ¿por qué debemos darle importancia? ¿Por qué la palabra de Dios le da tanta importancia al adulterio? Bueno, pues esa unión mística que se dará al final, que consiste o termina en la restauración de todas las cosas. Las personas serán restauradas, los creyentes tendremos un cuerpo nuevo, la propia creación, habrá una tierra nueva, unos cielos nuevos, para que nuestro Creador vuelva a tener la relación que se perdió en el Edén. O sea, recapitulo, la idea de la unión de Cristo y la Iglesia es la que da inicio a toda esta nueva creación en la que los creyentes tendremos una relación con Dios como la que existía antes de que se perdiera en el Edén. Por tanto, si el matrimonio entre un hombre y una mujer significa o nos lleva a vislumbrar aquello que sucederá alguna vez, una violación de ese vínculo está siendo una ofensa gravísima para el Creador. Un adelanto de lo que va a suceder, como lo mejor que va a pasarle a esta humanidad, está siendo pisoteada en el tipo, en la representación que es el matrimonio en la tierra. Es una ofensa gravísima. Pero aunque pudiera ser la única ofensa que pudiéramos hacer a Dios pisoteando esa comparación, no es la única razón por la que este mandamiento es tan importante. En primer lugar, porque la Biblia da importancia al sexo. El sexo es importante. Si hay un mandamiento para regular el sexo entre solamente 10, entonces es porque Dios considera que el sexo es bueno, que es lícito, que es deseable siempre que esté dentro de su contexto. Por lo que regula el mandamiento es el sexo fuera del contexto. El sexo, al fin y al cabo, es una gran fuerza que mueve a los seres humanos, que ha movido a los seres humanos en todos los tiempos y, por tanto, no es raro que la Biblia tenga algo que decir y que nos sea relevante a nosotros hoy. El sexo fuera de su contexto es el que Dios está considerando como pecado, como hemos dicho. Pornografía, promiscuidad, homosexualidad, etcétera. Todo eso son aberraciones, son situaciones indeseables que distorsionan la importancia que Dios le está dando al sexo dentro del matrimonio. Pero en segundo lugar, no solo el sexo es importante, el matrimonio mismo es importante. Como hemos visto, la institución del matrimonio en la Biblia es tan importante que empieza justo al principio. Dios lo instauró en el mismo Génesis con la primera pareja que pobló la tierra y lo bendijo. Y Jesús mismo, al aclarar cómo debía en esa declaración fundacional del matrimonio, oyó cosas de los discípulos sorprendentes. Si vamos a Mateo 19, leemos allí, Mateo 19, 4, estaba hablando Jesús sobre el matrimonio y sobre el divorcio, lo que le preguntaban, ¿no? Y Jesús dijo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque es importante, el matrimonio es importante. Tan importante y tan delicada es la situación que al verlo tal y como lo contaba Jesús, los discípulos decían, madre mía, entonces para eso mejor no casarse, porque es muy difícil cumplir con todas las expectativas. Dios le está dando mucha importancia al matrimonio porque es la base de la familia, que a su vez es la base de la sociedad y es fundamental para la cría, para la educación de los hijos, para cumplir el mandato que tenemos de crecer y de multiplicarnos como seres humanos.
Y si entramos en el tema de la familia, pues el adulterio y todo lo que el adulterio ocasiona en las familias nos daría pues para hablar mucho más tiempo. Pero en tercer lugar, el amor es importante. Hemos visto el sexo es importante, el matrimonio es importante, el amor es importante. Cuando Pablo está hablando de cómo debe ser el amor de los maridos hacia las esposas, utiliza de nuevo como ejemplo lo que ya hemos leído, la unión de Cristo y su Iglesia, y el amor de Cristo hacia la Iglesia, que dio su vida por ella. Como veíamos también esta mañana, Dios dio lo máximo que tenía por su Iglesia. Y así debería ser el amor de los maridos hacia las esposas. Así debe ser el amor conyugal. Y eso no puede darse si existe adulterio entre medias. En cuarto lugar, las promesas, la fidelidad es importante, porque el matrimonio implica promesas que debemos cumplir. Dios exige el cumplimiento de las promesas que hacemos, también las que hacemos en el matrimonio. Leemos también en Mateo 5, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Si nosotros hemos dicho que sí, es que sí. Y si hemos dicho que no, es que no. Si hemos prometido, debemos cumplir. Y el matrimonio hay promesas. Antes hablábamos de lo que tenían en común el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ya mencionaba allí que si bien hoy tenemos en común con ellos que somos personas iguales que ellos y por tanto sujetos a los mismos tipos de pasiones y de desórdenes y de deseos pecaminosos, sí que tenemos algo distinto en esta sociedad. Y es que esa presión social que existía en el pueblo judío no existe hoy día en nuestra sociedad. Todas las formas de adulterio, incluida la más obvia, la de un adulterio de un hombre casado con una mujer, por ejemplo, fuera del matrimonio, están totalmente instauradas y halagadas e incentivadas por nuestra sociedad en todos los círculos, como Sodoma y Gomorra, igual, y otras naciones del alrededor del pueblo hebreo. Ese grave problema que tenemos a nuestro alrededor es al que tenemos que sumar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tenemos aceptación social del adulterio. Nadie se escandaliza ya de que una pareja conviva sin estar casados, porque son jóvenes para comprometerse. Eso lo oímos día a día. Nadie se escandaliza de que dos personas del mismo sexo convivan e incluso se casen hasta el punto de que las leyes permiten el matrimonio entre ellos, igualando esta unión ilícita ante los ojos de Dios con el diseño perfecto del matrimonio. Nadie se escandaliza de que un hombre o una mujer que ya no quiere a su cónyuge mantenga las apariencias, pero tenga relaciones más allá de su propia pareja. Estamos juntos porque tenemos hijos, pero bueno, cada uno hace su vida. Eso está aceptado socialmente. Incluso nadie se escandaliza de que un hombre o una mujer tenga infidelidades. No, yo quiero a mi mujer, pero bueno, de vez en cuando pues viene bien. Pueden estar incluso de acuerdo, lo que hace la aberración todavía peor, o que ni siquiera se entere. De hecho, la Iglesia Católica y cada vez más la propia Iglesia Evangélica suaviza el tono con respecto a las relaciones ilícitas, según la palabra de Dios. Pero no solo tenemos aceptación, sino que es que tenemos aprobación. No es solo aceptación resignada, sino que hay aprobación. Es como el echar una canita al aire puede animar tu matrimonio, como esa web que veíamos antes. Si tú te sientes bien, también hará que tu matrimonio sea mejor. O sea, no solo es que se acepta, sino que, ¿por qué no? Si va a ser mejor, tienes derecho a ser feliz. El consumo de material pornográfico, por cierto, fomentando el adulterio y la fornicación de actores y consumidores, es algo instructivo y muy valioso. Fijaos si, aparte de la aceptación, la aprobación, tenemos difusión social y anonimato. Estuve buscando una estadística, más del 30% de las páginas en Internet contienen pornografía en diversos grados.
Aproximadamente en el 55% de los divorcios se incluye, entre otras cuestiones, problemas relacionados con la búsqueda obsesiva de contenidos pornográficos en Internet. Existen páginas web, como las que os he dicho antes. Número 1 para infieles. Los grupos del WhatsApp, tan obscenos, que, no sé, a mí cuando me incluyen en un WhatsApp tardan minutos en llegarme algo obsceno. Pero no solo se trata de esa difusión, sino del propio anonimato. El anonimato, el parecer que tú estás en tu ordenador, puedes buscar lo que sea y nadie se entera. Mi mujer no se entera, nadie se entera, pero ¿y Dios? Dios sí se entera. Pero no solo se trata de la sociedad que nos rodea, sino que el pecado está también dentro de nosotros. Los ojos que se van detrás de una persona, la mente que fantasea, incluso el pecado que finalmente se lleva a cabo. La ley nos muestra cómo somos. La ley nos muestra cómo somos. Lo hemos venido viendo en los primeros 6 mandamientos. El adulterio en cualquiera de sus formas es algo muy grave, lo hemos visto. ¿Y sabéis quizá lo que es más duro para nosotros aceptar en esta tarde? Pues que quizá todos los que estamos aquí hemos pecado de esta manera y hemos cometido adulterio. Quizá algunos diríais, yo no he cometido adulterio. Bueno, examinaos en la manera en la que Jesús lo dijo y lo que hemos estado viendo. No solo los casados, el que mira a la mujer o al hombre de su prójimo ya adulterado con ella. Solteros, casados, viudos, todos podemos caer en estas cosas. Y la paga del pecado es muerte, y el destino del pecador es el infierno. La ira de Dios sobre él por toda la eternidad nos lo advierte la Biblia. La ley nos muestra cómo somos y cuál es nuestro destino. Y entonces está el plan de Dios para salvarnos. En ese momento, cuando somos conscientes de cómo somos y de lo que merecemos, entonces Dios viene con un plan de salvación. Porque Cristo fue un hombre, igual que cualquier hombre de nosotros, sujeto a todo tipo, el contexto social en el que vivía, sujeto a todas las tentaciones, pero Cristo no pecó. Cristo no pecó ni aun en esto, que muchos consideran que es un instinto. No es un instinto, es nuestro pecado natural, nuestro viejo hombre que vive en nosotros, el hombre pecador, el que fomenta todo este tipo de pecados. Pero Cristo no era así, Él no pecó. Y aún en esto, Él puede librarnos, porque su justicia es la que se pone sobre nosotros cuando aceptamos que Él pagó por nuestros propios pecados. El que no tenía pecado, el Cordero sin mancha, muerto en la cruz, es el que sustituye nuestro castigo. Así que si no eres creyente, pues esta es la oportunidad de aceptarlo. Si eres pecador, si te ves reflejado en estas cosas que hemos dicho en esta tarde y en el resto de la ley, entonces mereces el infierno. Mereces, como se nos decía esta mañana, por tu propia culpa, porque Dios ha puesto el plan de salvación para que te acerques a Jesús y creas en Él y te salves. Pero si ya somos creyentes, no queremos seguir pecando y ofendiendo al Dios que nos ha salvado. ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento hoy? ¿Cómo podemos al menos dar algunas ideas para luchar contra nuestro propio pecado y contra lo que nos rodea? Bueno, lo primero es ser conscientes de que es grave y que es un pecado que está muy extendido y que tenemos que luchar contra él, de este en concreto. Si no entendemos cómo de ofensivo es para Dios este pecado, no estaremos suficientemente alerta para ver situaciones que pueden llevarnos a pecar. Cuando estés en una situación que mínimamente nos haga sospechar de que algo raro está pasando, párate a pensar, no te dejes llevar, párate a pensar. Toma las medidas que estén en tu mano para alejarte de esa situación. Y hablamos de algo tan liviano como puede ser una conversación sobre un problema con una persona del otro sexo, una conversación que se tiene en la intimidad por alguna circunstancia,
Estamos hablando de una mirada, de un coqueteo, a veces sin darnos cuenta. Hay que poner tierra de por medio en esos casos. No utilicéis el anonimato de las redes sociales ni el estar en casa pensando que nadie os ve, porque aunque nadie nos vea, sabemos que Dios sí nos ve y Él llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por supuesto, alejaros de la pornografía. Me gustaría comentar, se me va un poco el tiempo, pero tenemos el ejemplo de José en Egipto. José en Egipto era un esclavo, un joven, sí, era guapo. Eso no es una desgracia, ser guapo. Y la mujer de Potifar no hacía más que buscar situaciones para pillarle. ¿Qué es lo que hacía él? Pues usar de su inteligencia para poner tierra de por medio e intentar evadirse. Hasta el momento en el que tuvo que poner tierra de por medio literalmente y salir corriendo. Bueno, pues os animo a que podáis leer en esos versículos la historia y de cómo José, pese a que fue acusado injustamente, obró sin pecado en esa situación. Entonces, cuando hayamos puesto todos los medios posibles, todavía está en nuestra mente. No dejemos volar nuestra imaginación. Le he dicho que no, pero la mente sigue dando vueltas. Aleja tu mente, por tanto, de cualquier situación relacionada con un tema que te preocupe. Si crees que puede haber un problema para incumplir este mandamiento, entonces aleja esa situación de tu mente. Ora delante del Señor. Ora delante del Señor. Ora porque el Señor, oremos todos porque el Señor nos dé fuerzas para mantenernos firmes ante un pecado que trae tantas consecuencias. Si algo quiero que quede grabado en vuestro corazón y en vuestra mente hoy es que es un mandamiento que no es solo para casados, que todos estamos sujetos a caer en este pecado y que es un pecado muy grave, que en la sociedad judía implicaba la muerte y que Dios no ha cambiado. Y si la sociedad hoy no mata por adulterio, Dios sí lo tendrá en cuenta. Así que, bueno, si somos creyentes sabemos que Dios ya no nos va a juzgar por nuestros pecados, pero somos libres de nuestro pecado. Hagamos el esfuerzo, pongamos la oración para que el Señor nos dé la sabiduría y la santidad y la santificación para poder alejarnos como José se alejó en su momento de Él. Amén.